Gracias, Padre mío, por este nuevo amanecer, por esta mañana llena de bendición y de unción. Muchas gracias, porque has sido bueno, porque has sido benigno, porque has sido misericordioso con tu pueblo. Gracias por la oportunidad que nos das de conocer las profundidades de tu escritura. Gracias por tanto, y yo quiero que me ayudes a ser útil en tu reino. Permíteme ser de bendición para tu iglesia. Facilítame las habilidades necesarias para ser un maestro de excelencia, para compartir un mensaje complejo, pero claro y profundo y preciso. Asísteme con tu espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Que se abran los ojos de nuestro entendimiento para poder ver lo sobrenatural que habita en tu palabra santa. Queremos ser transformados de raíz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Bienvenidos a esta congregación de fe, o como actualmente digo, bienvenidos a este taller de remodelación del alma, donde todos nos estamos corrigiendo. Y este taller lo dirige el carpintero de los milagros, Jesús de Nazaret. Cada enseñanza que damos busca ello, remodelarnos o renovarnos los tres cajones del alma, que es el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Yo siempre he creído que una congregación de fe debe operar como un taller espiritual, donde las personas acudan a sus servicios pertinentes, así como llevamos el auto al taller para que le corrijan ciertas cosas. Así deberíamos de tomar una congregación de fe. Venir a servicio y mantenimiento de limpieza del alma, ¿qué te parece? Wow, cierto. Servicio de prevención de riesgos, porque el alma es peligrosa. Exacto. Servicio de control de calidad. Estos servicios los sé porque recientemente llevé mi carro al servicio. Servicio de corrección de daños, ¿qué te parece? Y servicio de renovación de puntos de seguridad, y todos estos servicios al beneficio del alma. Y esto no es una nimiedad, dice Santiago 1:21, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Este ministerio, si por algo existe, es con el objetivo de atender y renovar nuestras almas, redimidos la generación, y no es jactancia, es fe. Tiene respuestas de calidad para acerca de los pensamientos, de los sentimientos y de la voluntad. Cuando tengas una duda, pregúntanos. Llevamos muchos años en capacitación porque creemos categóricamente que la calidad no se improvisa. Exacto. Tú no te mereces cualquier alimento espiritual. Tú te mereces un alimento palatable y saludable. Palatable y rico, es decir, sano y sabroso. Eso es lo que tú mereces, porque este ministerio da delicados pastos que te hagan descansar. Hoy data como domingo 11 de febrero del año 2024. Tú bien sabes que estamos en la ruta de la milla extra, dar más y mejor. Estos 3 primeros meses el Espíritu de Dios nos ha guiado hacia algo especial. Y en el devenir de la semana, porque todas las mañanas tiendo a orar por ti, ese es uno de mis hábitos, me voy más o menos a las 4:40 de la mañana a hacer mis actividades, y lo primero que hago es orar por ustedes. Amén. Y pedirle a Dios que nos muestre qué tema quiere que les impartamos a la iglesia. Así es, amén. Y yo le decía a mi padre, estamos en la milla extra, y de inmediato él me mostró otra aplicación de lo que es la milla extra. Sí. Hoy te voy a decir algo más, a lo que ya hemos hablado de la milla extra. Mi padre me mostraba que la milla extra también significa, asístete de ello, significa el poder llegar a donde antes no habías llegado. La milla extra. Es decir, si llevabas tiempo queriendo sanar y no has sanado, en la milla extra tienes el derecho de sanar. La milla extra, llegar a donde antes no has llegado. Si tu negocio no había producido el suficiente capital o el suficiente éxito, en la milla extra tiene que lograrse. Porque nosotros le llamamos a las cosas que no son como si fuesen. Si algo en tu labor no terminaba por generar algo bueno, en estos meses tiene que lograrse. Allí donde estás seguramente te van a dar
o más materias si eres maestro, te van a subir el sueldo, vas a recibir mejor tu pensión, y todas estas cosas están escritas para los que caminan en la milla extra. Entonces hoy quiero que tú hoy así también lo comprendas. La milla extra es llegar también a donde antes no habías podido llegar. Si no habías podido perdonar, es tiempo de perdonar. Si no habías podido soltar el pasado, ese que te atormenta por las noches, es el momento de que lo sueltes. La Biblia siempre busca una justificación para bendecirte. Con ello te presento el tema de la enseñanza, Dios mío, lo que vas a escuchar. Que aparezca en pantalla, por favor. Este es el tema, problemas de nacimiento. Y mira, este tema es un tema complejo, pero no le vamos a dar la vuelta. En algún tiempo, cuando yo di clases en la universidad, esto lo saben algunos de mis estudiantes, que hoy soy su pastor, estaba en una junta de maestros y había ciertos folletos de ciertos temas que se consideran complejos y que era importante darlos al grupo estudiantil. Y evidentemente eran temas pues difíciles. Entonces yo les digo a las personas, a mis compañeros maestros, que qué padre era dar estos temas a ese nivel, porque esos temas que se sugerían es para una maestría o para un doctorado. Y uno de los maestros me miró y dijo, no hay necesidad, no hay que darlos, no lo van a entender. Son muy complicados. Evidentemente, por prudencia, no respondí en el nivel y en la prosodia, es decir, con la entonación que merecía. Pero llegué y lo compartí, obviamente no les dije qué maestro, pero les dije, hay gente que lo subestima y que considera que tú no tienes la capacidad para entender esto. Y vamos a demostrar que sí puedes hacerlo. Exacto. Y hoy de esa generación tengo maestros, gente que está en la UNAM, cierto, gente que está ya formando un camino muy especial acerca de sus temas. Y algo así es este tema. Yo no le voy a dar la vuelta porque lo considere difícil. Exacto. De entrada confío en el Espíritu Santo, nuestra Madre que nos guía. Segundo, confío en mis habilidades porque tengo buena autoestima. Y tercero, confío en ti. Pablo, algo similar le preguntaron y Pablo dijo, yo no les he rehusado nada del conocimiento. Es decir, Pablo les hablaba temas complejos. Y dijo, yo no les rehusé nada porque confío en que pueden entenderlo. Exacto. Entonces, yo me preparé muy bien para que este tema lo recibamos. No son temas que se hablan todos los días, pero redimidos la generación, si por algo se distingue, es por tener revelación. Entonces, tema, problemas de nacimiento. Empezamos, por favor. Hablaré en términos principalmente espirituales. Yo quiero que tú vayas ejercitando el hábito de darle un sentido espiritual a cada cosa. Ese es un excelente hábito. Sí. De hecho, lo real es más lo espiritual que lo físico. Te lo diré en otras palabras. Lo físico, lo que tú ves, fue hecho de lo espiritual. Hebreos 11:3 lo dice claramente. Lo que se ve, lo físico, fue hecho de lo que no se veía, lo espiritual. Siempre la aplicación importante de la Biblia es la espiritual. Y así voy a hablar en esos términos. Entonces, problemas de nacimiento. Enfócate en nacimiento. La palabra nacimiento, voy a poner mis primeros pilares. Si logro que quede claro esto, vas a entender todo. La palabra nacimiento en su etimo, es decir, en su raíz, significa salir del vientre de la madre. Nacimiento, esto no es un prejuicio, eso significa la palabra. Salir del vientre de la madre. Podemos entender que no hay nacimiento sin mamá. Claro. No hay un nacimiento sin una mujer. Así de sencillo. Cierto. Y quien quiera debatir eso, pues se va a tener que enfrentar a años y años de evidencia. Claro. No hay un nacimiento sin una mujer. Sí. El sinónimo directo de nacimiento es parto. Va de nuevo. Wow. El sinónimo directo de nacimiento es parto. Ay, Dios mío, y no me voy a meter ahí, pero ya viene a mi mente, Jerusalén está de parto. Está de parto. Wow. Aludiendo al Espíritu Santo, pero no me voy a meter allí. Y parto significa producir o sacar a la luz.
Por eso se dice que una mujer en parto dará a luz. No me olvides la palabra luz, porque hoy la vas a entender con nacimiento, parto, nacimiento, dar a luz. Pero mi tema no es nacimiento o biología del nacimiento. Son problemas de nacimiento. Quiero decir que a nivel espiritual hay una falla en la carga genética, por así llamarlo. Un ADN espiritual fallido con el cual nacemos. Y que tiene todo que ver con los errores y acciones equivocadas de nuestros ancestros. Es más, desde Adán y Eva, ya cuando ellos se equivocaron, se empezó a transmitir un ADN fallido, una carga genética fallida. Esa carga espiritual dañina con la cual nacemos y que comienza desde el parto y se empieza a manifestar a lo largo del tiempo se llama iniquidad. Iniquidad es esa falla o carga espiritual en tu ADN espiritual. Va de nuevo. La iniquidad es esa falla en la carga genética, esa transmisión espiritual fallida en tu ADN. En términos todavía más puntuales, iniquidad es una maldición que se hereda de generación en generación. Herencias de maldición. ¿Vamos bien hasta allí? Sí. Iniquidad es una carga fallida que se transmite en el ADN espiritual y básicamente son maldiciones de una generación a otra. Herencias de maldición, y como bien sabemos, todo eso tiene que ver con nuestra sangre. Ese RH positivo que eres, en la Biblia tiene todo un sentido. No creas que es casualidad. La sangre y las herencias tiene todo que ver. Hasta dices mi sangre, al primo, no, mi sangre. Bueno, vamos a ir entendiendo todo esto. Lo que quiero puntualizar es, pilas, que las iniquidades son esos problemas de nacimiento, maldad heredada, vicios heredados, actitudes perversas heredadas, enfermedades y trastornos heredados, traumas y frustraciones heredadas. Por eso yo en el campo clínico, cuando hago la historia clínica a mi paciente, le pregunto de sus ancestros. Oiga, ¿tiene usted familiares con diabetes, con cáncer? Y evidentemente yo ahí aplico en un sentido de la bios, de la vida física. Pero yo dentro de mí sé que eso tiene todo un sentido espiritual. Entonces, iniquidades son herencias de maldición. ¿Vamos bien? Sí. Por ello la palabra herencia, te dejaré mi herencia. Herencia significa adherido, significa pegado, significa unido. Eso significa herencia. Adherido, pegado o unido. Qué interesante, ¿no? Sí. Ahí te va. Hay cosas dañinas que vienen adheridas, pegadas, desde el nacimiento y que producen muchos problemas, muchos, si no se identifican y desarraigan de la persona. Ese lindo bebé que nació tiene el derecho a vivir sin iniquidades. Exacto. Pero para esto la labor de los padres, de los abuelos va a ser indispensable. Hay que ponernos las pilas. Ahora bien, este tema no busca que tú empieces a culpar a tu árbol genealógico por tus problemas y por tus carencias, porque ya veo a uno que otro. El ser humano tiende a culpar con mucha facilidad. Y te digo una cosa, eso es una iniquidad. Así lo hacen todos probablemente en tu familia, la cual por supuesto respeto. Quizás se distinguen porque todos culpan a todos. Por ahí dice una frase, culpar a los demás es patrimonio específico de los corazones inferiores. Y yo sé, mejor dicho, que tú no eres un corazón inferior. Lo que yo quiero lograr con este tema, y aún no inicio, agárrate. Lo que quiero lograr es que en este tema generemos el suficiente conocimiento, el suficiente compromiso
y sobre todo la suficiente decisión para renunciar a ese mal adherido en tu ADN espiritual llamado iniquidad. Yo quiero lograr eso. Y como todo en la Biblia, el medio para renunciar a estos males ancestrales será por medio de 3 cosas: el conocimiento, la fe y tu boca, declarando lo correcto a partir de hoy. Mientras las cosas, querido redimido, no salgan por tu boca, tu fe y tu conocimiento quedarán inhabilitados. Porque escrito está: creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Hablar lo que tú crees siempre hará la diferencia. Mientras tú no hables lo que crees con todo y tu fe, que es mucha, y con todo tu conocimiento, que es mucho, estarán inhabilitados. Hasta que no salga por tu palabra, por tu boca la rema, la palabra hablada. ¿Ha quedado claro mi fundamento? Sí, así es. Bueno, con esto te presento mis primeros testigos, que son versículos. Cito Isaías 59, del versículo 1 al 9 me asisto de Reina Valera como versión en este caso. Habitualmente no se habla de Isaías. ¿Por qué? Porque aparentemente es muy complejo y se necesita tener revelación para entenderlo. De hecho, cuando Jesucristo por primera vez habló de la Escritura, ¿a quién crees que citó? A Isaías. Porque Jesús sí le entendía al gran profeta mayor. Es que Isaías es muy complejo, mejor leemos un proverbio. Pero hoy vamos a entender muchas cosas. Dice así: he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Nos detenemos. Es decir, Dios nos ha tenido suprema paciencia. Nos sigue oyendo. En su bondad nos ha mostrado su benignidad. Es decir, Dios siempre nos hace bien. Esa es su bondad. Y nunca reacciona con mal cuando nosotros dejamos de hacer el bien. Eso se llama benignidad. Bondad, benignidad, cualidades de Dios. Y aquí te lo está diciendo Isaías. No se ha agravado su oído para oír. Sin embargo, nuestro Dios, en un sentido de justicia, estableció principios que no cambian por nada y por nadie. Por ejemplo, el principio de libre albedrío. El ser humano es libre de elegir. Lamentablemente, escucha esto, hay una inclinación malvada del hombre a elegir por lo que le hace daño. Esa inclinación a elegir por lo que daña al hombre se llama iniquidad. Leamos nuevamente y el siguiente versículo. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y comienza la revelación en su máxima expresión. Pero, eso ya me suena a problemas. Claro. Siempre un pero. Pero. Y van a ser problemas de nacimiento. Mira, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Wow. Y vuestros pecados han hecho, escucha, ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este versículo tiene mucha sustancia, mucho que entender. Fíjate. Primer detalle, tanto las iniquidades como los pecados detonan la ira de Dios. Detente, vuelve a leer la última parte. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Como tú bien sabes, la ira de Dios no es que mata, no es que manda enfermedades o plagas o diluvios, no. La ira de Dios siempre, esto es una regla en la Biblia, y no es un deseo de defender a Dios, es lo que está escrito. Exacto. Siempre que se habla de la ira de Dios, implica que Dios ocultó su rostro de ese lugar. Es decir, se apartó de una persona, de una nación o del mundo entero. ¿Por qué? Porque Dios estableció principios. Y por el principio de elección hay gente que decide dejar a Dios fuera de su vida. Y Dios
no va a romper su principio. Claro. Si tú decidiste que yo no estuviera contigo, lo acepto. Me voltearé, ocultaré mi rostro. ¿Y por qué la gente decide dejar afuera de Dios, dejar de sus vidas fuera a Dios? Por las iniquidades y pecados. Por perpetuar iniquidades y por vivir cautivos del pecado. Por ello hay división. Es decir, te dejó de ver, visión. Wow. Dios te dejó de ver. Y si Dios te deja de ver porque tú lo decidiste, Exacto. cosas malas pasan. La atmósfera está llena de malos espíritus. Sí, es. Y están atentos a que Dios voltee su rostro para atacarte. Segundo detalle a explicar en este versículo. Tanto las iniquidades como los pecados son problemas serios al grado que atentan directamente a nuestra comunión con Dios. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Piénsalo un poquito porque ya me has escuchado. Y si a ti en algún momento y en tu labor te preguntan, oye, ¿cuál es la diferencia entre iniquidad y pecado? ¿Qué responderías? ¿Tienes la respuesta? Vamos a dar la diferencia rápidamente. La iniquidad, como ya te lo expliqué, son pecados de índole familiar que se transmiten de generación en generación. Por ello el sinónimo de iniquidad es maldición. Escucha esto. En la iniquidad tú no pecaste, otros pecaron. Exacto. Pero lamentablemente la consecuencia de esos pecados llegó hasta ti. ¿Viste eso? Sí. Por su parte, el pecado es una transgresión que tú hiciste, que yo hice aquí y ahora, una transgresión a los principios del Dios eterno. Escucha esto. De no renunciar a ese pecado, lo terminarás heredando. Y vas a convertir tu pecado en una iniquidad. Cierto. ¿Viste la diferencia? Wow, tremendo. Ok. La buena noticia es que hay solución para esto. ¿Sabes? ¿Sabes cuál es? La sangre de Cristo, que nos limpia de todo mal. Gloria a Dios. Creo que no lo viste. Gloria a Dios. Sí. La sangre. Sangre. Amén. La sangre, wow. La sí. sangre. La ADN, exacto. Bien, pastora. Bendito Ven Dios. que será pastora. ADN. La sangre Exacto. de Cristo. Nunca menosprecies el poder y la eficacia de aplicarte la sangre de Exacto. Cristo. Amén. Porque de acuerdo a Hebreos 9:14, esta lo purifica todo. ¿Qué purifica todo? Principalmente tu sangre. Fíjate en esto, la sangre de Cristo te limpia de la sangre familiar, Exacto. es decir, de las herencias de maldición. De entrada, la sangre de Cristo te limpia tu sangre. Gloria a Dios. Y ahora sí ya no le dices mi sangre al primo, le dices a Jesús mi sangre. Mi sangre, así es, gloria a Dios. Entonces, la sangre familiar trae un ADN fallido a nivel espiritual, ¿verdad? Sí, La sangre de Cristo la corrige, corrige. esa falla. Gloria a Dios. Escucha esto. Evidentemente, para hacer uso de la sangre de Cristo, se necesita haberlo recibido en tu corazón. No le vayas a decir a la gente que no ha recibido a Cristo, cúbrete con la sangre de Cristo, no funciona. No, Primero es el corazón. Es más, claro. en el ámbito biológico, ¿qué hace el corazón? Bombea sangre. Para que se limpie. Ahora, a nivel espiritual, la Biblia dice que recibas a Cristo, ¿dónde? En tu corazón. ¿Para qué? Para que bombee nueva sangre Wow. y te purifique. Exacto. ¿Viste eso? Cierto, amén. Dios mío. Gloria a Dios. Por eso te estoy diciendo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo tiene una razón de ser. Exacto, gracias Dios. Qué impresionante. Pero de esto voy a hablar un poco más adelante. Vuelvo a leer el versículo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho la ira de Dios ocultar de vosotros su rostro para no oír. Siguiente versículo, por favor. ¿Y tú crees que es casualidad que te hable de sangre y iniquidades? Escucha esto. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. ¿No crees que es casualidad cuando un médico saca ese bebé y está lleno de
Sangre. ¿Y qué está lleno? Su cara. No, Sus manos, sus dedos. Wow. Escucha esto. ¿Viste? En la sangre de los ancestros hay iniquidad. Sí. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. En tus dedos están las huellas dactilares que se producen por el ADN de tu familia. Wow, sí, es cierto. ¿Y qué produce esta iniquidad, pastor? Vamos a leer. Aquí comienza mi clase. Vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. El ser un mentiroso y hablar maldades tiene una causa: iniquidad. Son herencias. La mentira y la maldad son herencias. Mira el siguiente versículo, el 4. Esto se va a poner bueno. Nunca antes has escuchado esto, solo en Redimidos la generación. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Ay, Dios mío, confían en vanidad y hablan vanidades. Mi tema, problemas de nacimiento, escucha, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Ay, wow. Ahí está mi tema. Problemas de nacimiento. Cierto. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Es maldad. Cierto. Wow. Y a partir de aquí el profeta Isaías comienza a hablar de los problemas que produce la iniquidad en un nivel de revelación no apto para cardíacos. Escucha esto, y si te distraes, la Biblia va a ser un libro más. Pero voy a demostrar cómo se lee la Biblia con revelación. Escucha esto, siguiente versículo. Ahí te viene todo. ¿Estás listo? Sí, amén. Viene hablando de la sangre y la iniquidad, problemas de familia, ADN. Fíjate esto. Incuban huevos de áspides. Áspides son serpientes, víboras. Y tejen telas, no me olvides telas. Y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sin revelación tú lees esto y dices, no juegues, parece una obra de terror. No. Sí. Y dices, bueno, pues y las arañas, y que las áspides, y que las telas, y... Nos vamos a Salmos, decimos, ¿no? Escucha esto. Aquí se hablan de dos animales, Sí. Las víboras. la araña y el áspid. Escucha esto. Como ya te lo dije, el áspid es una serpiente muy venenosa. Pero aquí detente. ¿Por qué el profeta Isaías no utiliza otro tipo de víbora? ¿Por qué no dice una cobra, una víbora 3 pasos? ¿Por qué no? Dice áspid. Porque resulta que la áspid es una víbora muy venenosa propia de Egipto. Espérate. Y Egipto, de acuerdo a Deuteronomio, es una alusión al infierno. No que la nación de los egipcios y los egipcios rapaditos sean demonios, no. Es que la Biblia habla en términos espirituales. Y cuando dice Egipto, tú tienes que ponerle infierno. ¿Por qué? Porque así lo enseñó Moisés. Sí. Y le creemos a la Biblia. Moisés es una alusión al infierno, al horno de hierro. Pues resulta que aquí te están hablando de una víbora del infierno. Wow. Una serpiente muy venenosa. El que tenga oídos para oír, que oiga. Wow. Y te está hablando de una araña, no un araño femenino. Escucha. Espiritualmente es así. La víbora, te están hablando de incubar, la víbora preña a la araña. ¿No la agarraste? Wow. Satanás preña a la iniquidad. A la iniquidad. La víbora es Satanás, la serpiente antigua de la que habla Apocalipsis, la serpiente de Egipto. Wow. Ese es Satanás. Y la araña es la iniquidad, si no lo sabías, es la pareja o esposa de Satanás. ¿Y qué crees? Mira, ellos incuban huevos de áspides. ¿Sabes qué son esos huevos de áspides? Males generacionales que se transmiten por las telas, herencias.
Claro. Ellos incuban huevos de áspides, males generacionales que se transmiten por las telas de araña, Wow. por las herencias. Por las herencias, exacto. Wow. Caminan por las herencias esas arañas. ¿Qué te pareció eso? Tremendo. Si no es mamá Espíritu Santo, ¿quién es? La que nos muestra su palabra. Cierto. Ahora, pastor, esta pregunta me gusta. ¿Y cómo sabe que la iniquidad es un espíritu femenino? Porque de Satanás no tenemos duda que es masculino, ¿no? Pero ¿cómo sabe que la iniquidad es una mujer? Te lo respondo. Porque el profeta Zacarías vio a esta iniquidad, a esta maldad, y ¿sabes qué le dijo Zacarías? Mujer. Mujer. Bien, una mujer. Vio Zacarías el profeta, vio a esta iniquidad como una mujer, que por cierto estaba entronizada en la tierra, como una reina del mundo. ¿Y sabes qué estaba haciendo? Repartiendo huevos de áspides, maldades. Cierto. Si eso tú lo quieres leer porque no tengo el tiempo, ve a Zacarías 5 del 5 al 11. Ahí te vas a confirmar que la iniquidad es una mujer. Y con esto y con muchos otros versículos derribamos esa teoría de que en el ámbito espiritual no hay definición de género. Claro que sí. Claro que lo hay. Es más, ahí en Zacarías hasta se habla de ángeles mujeres. Y como le creo a la Biblia y no a la falsa teología, hay definición de género. Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Las herencias son las telas de las arañas y por ahí se transmiten los huevos de áspides. ¿Quién las creó? Satanás, la serpiente, la áspid principal con la araña. Mira el 6. Sus telas Wow. no servirán para vestir, y ahorita vas a ver por qué. Wow. Ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad. Wow. Y obra de rapiña está en sus manos, mismas manos que viste que estaban llenas de sangre. Es decir, mientras haya obras de iniquidad de nuestras almas, transmitidas por las telas, herencias, no podremos vestirnos de santidad. Así es. Porque estas obras roban, rapiña, lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y sabes Dios qué desea? Que te vistas de telas blancas, de ropas blancas, es decir, que cambies de herencia. Y se cumpla la palabra cuando dice, herencia de Jehová son sus hijos. Exacto. Wow. Herencia. Dios. Qué impactante. Tremendo. Pero la iniquidad te roba, rapiña, esa posibilidad de que cambies de telas, de herencia. Mira el 7. Sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Ahí están los bebés. Inocentes, pero les llegó. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, empieza a hablar del alma. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Date cuenta. Por la iniquidad tendemos a andar en malos pasos. Sus pies corren al mal. Y tendemos a pensar en destrucción y en dolor, quebrantamiento. Y date cuenta, siempre que se habla de iniquidad, se habla a la vez de sangre. Claro. Son claves. Siempre que se habla de iniquidad, se habla de la sangre. Exacto. Importantísimo que tú sepas eso. Y mira el 8. Dios mío. Viene hablando de las iniquidades, Sí, ¿verdad? sí, De los exacto. huevos de áspides, del áspid y la araña, y de las telas y los huevos de áspides. Y de repente te dicen, no conocieron camino de paz. Detente, Dios mío. Claro. La paz. Ahí está nuestra Madre Espíritu Así Santo. es. Claro. Dos mujeres quieren dar a luz en tu alma. La iniquidad incubando huevos de áspides. Y nuestra Madre Espíritu Santo incubando libertad Exacto. y amor. Por ello Jesús dijo, a paz estoy dejando, a paz os doy. Yo sé que tu Biblia traducen en el castellano, mi paz os dejo. Como una especie de mi tranquilidad os dejo, ¿verdad que parece eso? Sí. Como una sensación de calma, mi calma os dejo.
Pero no, eso no dice en el griego. No. En el griego dice, a paz estoy dejando. Es decir, no una comodidad ni una tranquilidad a una persona. A paz estoy dejando, a paz os doy. ¿Y de quién venía hablando? Del Espíritu Santo. Espíritu Santo, por cierto, que descendió como paloma, femenino. Exacto. Y la palabra paloma que descendió sobre Cristo es el griego peristerá, que indudablemente alude a una hembra. Claro. No descendió como palomino, Exacto. No. que es el macho. Es el macho. Descendió como paloma. Y Jesucristo dice, a paz os dejo. Gloria a Dios. Qué impresionante. Sigue leyendo. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Claro que no. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellos fuere, por esas telas, no conocerá paz. Mientras no desechemos toda iniquidad de nuestras almas, Cierto. No hay paz. andaremos torcidos, Cierto. sin rectitud. Y te lo confirma el versículo 9, que aparezca. Mira, por esto, dice Isaías, por todo lo que te acabo de explicar, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. ¿Mi tema cuál es? Problemas de nacimiento. Escucha, esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Tremendo. Wow. Esto justifica el por qué en cada enseñanza compartimos la urgencia y la emergencia de renovar nuestras almas. Exacto. Por supuesto. Y no habrá renovación del alma si no desechamos del pensamiento, del sentimiento y de la voluntad las iniquidades. Es decir, los huevos de áspides transmitidos por las telas, por las herencias. Ahora, yo te pregunto, porque sé que es complicado, ¿por qué es tan difícil desechar de nuestras vidas las iniquidades? ¿Por qué es tan difícil desechar las adicciones, los adulterios, las formas de pensamiento, maneras de sentir, costumbres de idolatría? No me toquen a mi santo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué es tan difícil? La respuesta es esta, porque viene en tu sangre. Necesitas otra sangre a nivel espiritual, otro corazón. Gloria a Dios. Y porque hablar de iniquidades es hablar inherentemente de la familia. ¿Y qué decimos? Con la familia no te metas, ¿sí o no? Hablar de iniquidades es hablar de la familia. Y culturalmente, y diría yo lamentablemente, tendemos a defender los temas de la familia, aunque sean temas de maldición. Suena fuerte, pero las personas muchas veces aman más sus costumbres familiares que al propio Dios. Esa es la verdad. Por ello, al que quiera hacer la diferencia se le señala. ¿Cómo que ya no vas a aquella peregrinación? ¿Cómo que ya no haces esto en casa? ¿Cómo que quitaste aquel altar de los santos? Y será señalado. Sí. Yo quiero que tú guardes esto en tu corazón. El hecho de que tú revises tu historia familiar para identificar en iniquidades y renunciar a estas, no te hace un mal hijo, no te hace un mal nieto y no te hace desleal con la gente. Claro. Por el contrario, te hace un integrante de la familia que los ama, pero que hizo la diferencia rompiendo las cadenas de maldición. Eso es lo que necesitas tú saber. Así es. No sé si conocías este peculiar dato, pero la palabra familia en su etimo, ¿sabes qué significa la familia? Como dice Toretto, la familia es primero. Ah, El buen Toretto, ¿no? Rápido y Furiosos, la nueva está buena. No sé si conocías este dato, la palabra familia en su etimo significa conjunto de esclavos. wow. Búscalo. Hoy tienes el internet a la mano. Ponle etimología de familia y todo un diccionario serio te va a decir que es conjunto de esclavos. Qué fuerte, ¿no? Y en esa mañana donde te digo que Dios me mostró otra aplicación de la milla extra, también le preguntaba, Señor, ¿pero esclavos de qué? Y la respuesta es de iniquidades. Huevos de áspides transmitidos por las telas. De esos son esclavos la familia. Ve y libéralos. Porque yo te he puesto para eso. Exacto. Tremendo. Entendiendo esto, Wow.
Wow. Vamos a hacer una vinculación con Mateo 10 del versículo 34 al 39. Permanezco en Reina Valera del 60. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bien. Amén. Quien hable es Jesús. Y mira, yo quiero darle públicamente la gloria a Dios, porque por primera vez vamos a entender un pasaje bíblico Exacto. como nunca antes lo habías entendido. Y la gloria es para Dios. Así es. Amén. Agárrate. Mira, esto es lo que dice Jesús. El mismo que citó a Isaías. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Espérate. Wow. Y este versículo ha sido la clave para decir que tú estés peleado siempre con tu mamá, no le hables a tu papá. Exacto. Escucha esto. Tremendo. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. Diga, a la tierra. A la tierra. Resulta que tú no eres tierra, tú no eres el mundo, No. tú eres la iglesia. Exactamente. Y claro que en la iglesia debe haber la paz de Cristo, tanto que la paz es un fruto del Espíritu. Exacto. La iglesia que no tiene paz está mal. Jesucristo te lo dijo, no vine a traer paz a la tierra. Y tú no eres tierra. No. De hecho, la iglesia es sobrenatural, no es de este mundo. Cierto. Y segundo detalle, Jesús te dice, vine a traer espada. ¿Y tú qué dices? Para cortarle la oreja a mi madre. Ay. Como Pedro lo hizo con aquel, ¿no? Con la Y trae la espada, mira, y a todos los lastimas. ¿Qué es la espada? Exacto. La espada es la palabra que corta, que separa las cosas. ¿Cómo te lo demuestro? Fácil, Efesios 6:17 dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Clarísimo. Tomad ¿qué? La espada, que es la palabra. Te lo dijo Pablo. Entonces Jesús vino a traer espada, su palabra, para separar lo que funciona de lo que no funciona, para separar herencias, Exacto. Wow. para separar la bendición de la maldición. ¿Con qué? Con su palabra. Su palabra. Cierto. Escrito está en Hebreos 4:12, la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Separa, dos filos. Las herencias que vienen de las telas de la araña y las que vienen de mamá, de la paz. Exacto. Ahora, pastor, no se adorne. Esto no tiene que ver con la familia y las iniquidades. Es que no hemos leído el 35. ¿Qué tiene que ver con la familia? Échale el 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, Wow. a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Sas. ¿Viste? No quiere decir que vas a estar cada que hablas con tu suegra peleando. No, claro. Nimiedades. Exacto. Exacto. Disensión significa separar, poner un desacuerdo, poner en división ¿qué? El parentesco. Escucha esto. Wow. Entonces, esta disputa que vino a establecer Jesús por medio de espada, por medio de palabra, busca separar asuntos de familia. La pregunta que le hago a Jesús, ¿qué asuntos? Jesús va a citar a Isaías, las iniquidades. Exacto. Por supuesto. La palabra busca que te separes de las iniquidades que te vinculan con la familia, para no ser un conjunto de esclavo Wow. de la familia. Tremendo. Cierto. ¿Viste? Y Jesús te lo aclara en el siguiente versículo. Mira el 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. La Biblia siempre tiene una connotación espiritual primero. Enemigos en casa, y tú viste a tu suegro, ¿no? ¿Quieres pelear? Enemigos en casa, viste a tu esposo. Dios mío. No. Enemigos en casa implica adversarios espirituales dentro de la familia. Iniquidades, ¿cierto? La batalla no es contra tu papá, contra tu mamá, contra tu suegra, Wow. sino contra las iniquidades de estos enemigos en casa. Exacto. Wow. Mira el 37. Este es Jesús, este es el maestro. El que ama a padre o madre más que a mí, ya sabes a qué se está refiriendo. No es digno de mí. Wow. El que ama a hijo o a hija más que a mí,
no es digno de mí. Sería algo muy difícil evaluar la cantidad de amor que le tienes a un padre, a una madre, a un hijo. ¿Tú te imaginas que el Dios de amor te diga, no amas mucho a tu hijo, te odio? Exacto. No. ¿Te imaginas eso? No. Amas mucho a tu papá, ay, qué mal, yo te dije que lo honraras, pero lo amas. No. Por favor, señores. Exacto. No es posible evaluar la cantidad de amor que le tienes a tu padre, a tu madre, a tu hijo. Pero lo que sí es posible es evaluar la cantidad de amor que le tienes al parentesco. Y esto lo mides por la manera en la que repites y practicas sus costumbres, incluidas sus iniquidades. Entonces sí, el que ama estos vínculos familiares de iniquidad más de lo que ama a Jesús, no es digno de Jesús. Tremendo, wow. Exacto. ¿Cómo ves? Siguiente versículo. Impresionante. Y Jesucristo, el maestro, empieza a decirte algo bien interesante. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Espérate. Cuando leemos este versículo, solicité este palo. Cuando tú lees este versículo, de inmediato piensas esto. Nos imaginamos cargando una cruz, ¿sí o no? Todos encorvados, así, mira, latigueados, cansados en pos de Jesús. ¿Sí o no te imaginas eso? Sí. Ok. Resulta que la Biblia no se escribió en castellano. No, claro. A mí esto ya me hace dudar porque Jesús dijo que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ligera mi carga, exacto. No me imagino cargando una cruz sufriendo, porque Él dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Exacto, sí. Y yo vine para que seas libre. No, Entonces yo empiezo a dudar, me tengo que ir al original griego. claro. Y resulta en el original donde dice, el que no toma su cruz y me sigue. Eso es lo que dice en el castellano. Sí. Pero en el griego dice esto, el que no toma su poste vertical y me sigue. No te entendí nada, pastor, espérame. Ese poste vertical significa clavar una estaca o clavar un madero vertical, no así, No, sí, exacto. así. Clavarlo como una señal de un antes y un después. Wow. Es decir, lo que te está diciendo este versículo, hasta aquí Hasta acá. caminé con esos parentescos de iniquidad. Wow. ¿Te acuerdas de los anteriores versículos? Sí. La palabra corta, Corta. separa, esta es la estaca, Wow. que te dice a partir de aquí no más con esas iniquidades, porque yo quiero ser digno de Jesús. Wow. Quiero cambiar mi sangre hasta aquí. ¿Cómo ves? Hermoso. Y para confirmar esta revelación, mira el versículo que sigue, lo que dice Jesús. Wow. Y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué está diciendo Jesús? Wow. Hermoso. Por eso Dios puso maestros Exacto. para que te instruyan. Amén. Y Dios me libre de jactarme que yo soy bien diestro. Es el Espíritu de es el Dios. Espíritu. Porque si no soy yo, utiliza a alguien más. Exacto. Pero su palabra la cumple. Cierto. Escucha esto. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Recuerda que hay 3 palabras griegas que se utilizan en el Nuevo Pacto, que se traducen como vida. 3 palabras. La primera es bios, Ajá. que se refiere a la vida de tu cuerpo, la vida de tus órganos, bios. Dios. También tenemos la palabra suje, que se refiere a la vida de tu alma viviente. Y tenemos la zoe, palabra que significa una vida sin inicio y sin fin, la vida creadora, es la vida de Dios. De Dios. 3 palabras griegas. Pues, ¿qué crees? La palabra vida, que aparece 2 veces en este versículo, es la palabra suje. Quiere decir que es esto. El que haya su alma, la perderá. Y el que pierde su suje, su alma, por causa de mí, la hallará, pastor. Wow. Quedé igualito, escúchame. Todos los versículos anteriores venían hablando de la familia, que no, Sí. de los parentescos, Sí. vínculos de vida, vínculos de suje, vínculos almáticos.
Entonces, esto queda así. El que haya su alma la perderá, implica el que perpetúa en el alma las cosas de la familia, específicamente iniquidades, perderá su alma. Exacto. O sea, si sigues con las iniquidades. Exactamente. Wow. Y el que pierde su alma por causa de Jesús la hallará, implica el que corta Corta. en el alma con las iniquidades familiares por causa de la palabra de la espada, Así es, amén. hallará su Amén. alma. Wow. ¿Viste? Gracias, Jesús. Gracias. Dios mío, el alma es el objetivo. Así es, sí. Alguien podría preguntar, ¿por qué no se habla de nuestro espíritu tanto como se habla del alma? Buena pregunta. Porque cuando tú y yo recibimos a Cristo y lo confesamos, nuestro espíritu se santificó. Sí. Ya no hay nada más que hacer. Exacto. Es más, vamos a renovar nuestros votos en un minuto. ¿Estás de acuerdo? Sí, amén. Ahí donde está, levante sus manos y diga conmigo: Jesús, Jesús, yo te confieso yo te confieso como el Señor de mi vida. como el Señor de mi vida. Yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú eres Dios. Creo que bajaste a los Creo que infiernos bajaste a los infiernos a sufrir por mí. a sufrir por mí. Y creo que una mujer Yo creo que una mujer te levantó del te infierno levantó del infierno al tercer día. al tercer día. Y que fuiste sentado Y que fuiste sentado en los lugares en celestiales. los lugares celestiales. Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo yo fui sentado. yo fui sentado. Yo te confieso, Jesús, Yo te confieso, Jesús, como mi Salvador. como mi Salvador. Y todo esto Todo esto en el nombre en el nombre que es sobre todo que nombre. es sobre todo nombre. Amén. Amén. Si tú acabas de hacer esto con fe, te tengo noticias. Así de fácil es la gracia. Tu espíritu se ha salvado. Así Amén. es. Ya no hay nada más que hacerle a tu espíritu. Es perfecto. Cierto, amén. Pero el alma no se santificó. Ujú, Y tampoco el cuerpo. ujú. Porque el plan divino del cielo fue que nosotros santificáramos el alma con la espada. Y después el cuerpo. Por ello no me canso de citar Santiago 1:21. Recibid con humildad la espada, la palabra, la cual puede salvar vuestros espíritus, nuestras almas. Porque el espíritu ya se salvó cuando confesaste a Cristo. Exacto. Sí, amén. Ya no hay nada más que hacerle a tu espíritu. Ujú. El asunto es tu alma. El alma y el cuerpo. Esa, con la palabra necesitamos salvarla. Cierto. Y cuando la salvemos, vienen cuerpos nuevos, se le llaman glorificados, donde ya no tendrás que morir, no te enfermarás, no envejecerás. Eso está escrito. ¿Quiénes son esos que vuelan? Dijo el profeta. Esos que vuelan son los que se glorificaron porque transformaron su alma con la espada. Con la palabra. Sí, amén. Wow. Y para cerrar, enlazo todo esto, va a quedar enlazadito con el mismo Jesús. Juan 3, del 1 al 6, permanezco en Reina Valera del 60. Y agárrate, mi tema es problemas de nacimiento. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Sale en todas las películas que hablan de Cristo. Un principal entre los judíos. Ese era un principal. Es como decir un jerarca, un jefe, un erudito de su tiempo. No cualquiera era Nicodemo. Era maestro de maestros. Fíjate lo que pasa en el versículo 2. Este Nicodemo vino a Jesús de noche. Detente. De noche tiene dos connotaciones. Primero, la contextual, que es a Nicodemo no lo podían ver con Jesús, Claro. porque era un pecado. Porque ellos creían que Jesús era un blasfemo. Entonces no se podían acercar a él. Pero algo en Nicodemo le decía que él era diferente a Jesús. Entonces fue a él de noche para que no lo vieran. Pero la aplicación espiritual es esta. Fue a él de noche, en la oscuridad, porque Jesús le iba a hablar de la luz, del nacimiento. Wow. Escucha esto. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Primer error de Nicodemo. Jesús es más que un maestro. Exacto. Es el Hijo de Es el Dios. Hijo de Dios. Escucha. Dios. Pero dice algo interesante. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pues señales, te imaginas milagros, muchas cosas. Pero yo prefiero creer que venían hablando de la noche, que representa oscuridad, y después de la noche viene la luz, y la luz es nacimiento y parto. Pero vamos a dejar que sea Jesús quien te lo diga. Mira el 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. ¿De qué empezó a hablar Jesucristo? De nacimiento. Mira lo que pasa en el 4. No te distraigas un solo instante. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Mira lo que va a decir Nicodemo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez? Cristianismo debe entenderlo. ¿Cómo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo se nace del vientre de una madre? ¿Y tú crees que Jesús lo va a contradecir? Mira lo que le dice Jesús en el 5. Respondió Jesús, no le dijo, estás mal, no se nace de una madre. No le dijo eso. No. De cierto te digo. Es decir, es cierto. Pero escucha esto, que el que no naciere de agua y del Espíritu Wow. no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuándo van a entender que el Espíritu Santo es una mujer? Exacto. Cierto. El que no naciere De de agua y del Espíritu. Espérate, porque aquí vamos a derribar algo importante. Nacer de agua y nacer de espíritu son las dos sendas. Exacto. Fíjate, nacer de agua implica reconocer lo que acabamos de hacer, que Jesús descendió a las aguas profundas. Se llama profundidades del mar infierno, para terminar la redención que empezó en la cruz. Por eso nos bautizamos. Tú no te bautizas en la cruz, ¿verdad? Te crucifican. No. ¿Cómo te bautizas? Te meten al agua Sumergen. y te sacan del agua, reconociendo lo que Jesús hizo, descendió, resucitó, nacer del agua. Esa es la primera senda. Exacto. Y la segunda dice Jesús, y del Espíritu. Del Espíritu. En muchos sectores leen así, y dice que el que no naciere de agua y de espíritu, dando a entender, pues de tu espíritu tiene que nacer, pero no dice de, No. dice del. No te está hablando de ti, está hablando de alguien. Ajá. Y luego espíritu no es con E minúscula, como quisieran escuchar, refiriendo a tu espíritu, es con E mayúscula. Exacto. Y las E mayúsculas refieren al Espíritu Santo. Con eso se resuelve que el que no naciere de agua y del Espíritu, Mamá, así es. Nicodemo le está diciendo, me voy a meter en el vientre de mi madre. Y dice, de cierto, pero de esta manera Exacto. no puede entrar en el reino de Dios. Wow. No hay nacimiento sin una mujer. Así es, cierto. A donde le busques. Nacimiento, como empecé diciéndolo, es salir del vientre de una madre a nivel espiritual. Entonces, dos pasos, nacer de agua y nacer del espíritu, se santifica nuestro espíritu. Pero para santificar la carne, y carne significa la unión de alma y cuerpo, ¿te acuerdas que te lo enseñé? Necesitamos más. Por ello, problemas de nacimiento en los creyentes no son problemas del espíritu, sino problemas de la carne, del alma y del cuerpo. Y esos problemas son iniquidades. Por eso Jesús dice esta maravilla en el versículo 6, y estoy cerrando. Mira lo que le dice Jesús. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Lo que es nacido de la carne, Carne. ahí está tu sangre familiar. Ahí está. Lo que es nacido de la carne es. Nacidos de la carne es problemas de nacimiento en la carne. En la carne. Es decir, problemas del alma y del cuerpo que te enlazan con la familia, al parentesco, al ADN fallido espiritual, a los huevos de áspides. Nacido de carne es. Y lo que es nacido del espíritu, ahí sí viene tu espíritu. Espíritu con E minúscula es. Wow. Dios mío. Tremendo. ¿Cuántos nacimientos viste ahí? 2. El de la carne La carne. y el del espíritu. En ese sentido, nuestros problemas de nacimiento, insisto, ya no son del espíritu, son de la carne, del alma y del cuerpo. Y esos problemas de nacimiento son maldiciones, iniquidades, herencias de maldad, huevos de áspides transmitidos por las telas de la araña. Ahora que tienes el conocimiento y la fe,
falta que lo hables. En 2 minutos, para ya cerrar, vamos a renunciar a toda iniquidad. Así es, sí, amén. Vamos a hacerlo convencidos de que queremos ser libres y con esto beneficiar a nuestra descendencia. Así es. Yo quiero hacerlo. Entonces vamos a hacerlo. Tú nada más sígueme. Sí, amén. El día de hoy, El día de yo hoy, con la autoridad Con la autoridad de la muerte y resurrección de Cristo, resurrección de Cristo, declaro renovada mi alma. declaro renovada mi alma, Declaro mi alma declaro mi alma libre de huevos de de áspides, huevos de áspides, libre libre de arañas de arañas y de víboras. y de víboras. Me declaro libre Declaro libre de iniquidades, de iniquidades, de maldiciones heredadas. heredadas. Declaro libre mi pensamiento, Libre mi pensamiento, libre mi sentimiento libre mi sentimiento, y libre mi actitud. libre mi actitud. Me declaro un hombre libre Declaro mujer libre por la palabra de por la Dios. palabra de Dios. Y por supuesto, declaro libre Declaro libre a mis hijos, a mis hijos, a mis nietos a mis nietos y a mis y a mis bisnietos. bisnietos. Porque la verdad que brotó de la La tierra verdad que brotó de la tierra los hará libres. nos hará libres. Hoy declaro un nuevo amanecer Hoy declaro un nuevo en mi amanecer alma. en mi alma. Hoy pongo un referente. Hoy pongo un referente. Hoy clavo una Hoy estaca clavo una estaca que me dice hasta que me aquí dice hasta aquí. caminé Caminé con los problemas con familiares. los problemas familiares. Hoy cambio mi Hoy ADN, cambio mi ADN, mi sangre, mi sangre, por la sangre del por Cordero. la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús. Por el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre, te Gracias, damos Dios. por esta Gracias, Señor. palabra. Gracias Gracias, por Señor. guiarnos. Gracias por enseñarnos, porque lo difícil lo haces fácil. Porque aquello que otros rehúsan, nosotros lo entendemos, pero es por tu gracia, es por tu amor. Hoy un nuevo amanecer viene hacia nosotros. Hoy, redimidos, la generación pasa a un nuevo nivel de alma. Hoy somos libres, libres de adicciones, libres de prejuicios, de idolatría, de blasfemias, de pecado, libres de ofenderte, libres de ofender a nuestros padres. Sí, Señor. Somos libres y te damos muchas gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Yo soy el pastor Héctor Cristian. Esto fue Problemas de Nacimiento. Yo bendigo tu vida y que venga un éfata de Dios contigo. Bendiciones. Amén. cierra nosotros. How
misericordia.